be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, thanks be to God who always causes. Así que doy gracias a Dios por eso. Esta mañana yo quiero hablar acerca, hermanos, de retomar el trabajo del discipulado, de la edificación de la iglesia. Retomando el trabajo del discipulado, de la edificación de la iglesia. Este congreso se llama, ¿cómo se llama el congreso, hermano? Digan conmigo, Él ha vencido. Amén. Recuérdele a su hermano que tiene cerca, hermano, recuerde que el Señor ha vencido. Dígale eso a su hermano. Recuérdele eso, por favor. Gloria a Jesús. En base a esto de que Él ha vencido, entonces nosotros queremos compartir con ustedes, y es mi meta, compartir con ustedes, de que Él nos ha enviado a ser discípulos. Y que hacer discípulos es nuestra gran tarea. El Cordero Vencedor manifiesta su victoria cuando hay discípulos aquí en la tierra. Los discípulos son los que sostienen la declaración de que Jesús es Rey y Señor. Viven para Él. Y entonces sostienen en la tierra, aunque todo el mundo diga que Jesús está muerto y que Jesús no le importa y que Jesús no vale y que Jesús solamente es un invento y que hay discípulos de Cristo que son los que sostienen y dicen, no, Él ha vencido, yo soy su discípulo, yo lo sigo a Él. Esos son los que demuestran la victoria del Cordero. Por eso se llama aquí el discipulado, el Congreso Discipulado 2011, y hasta el 2015 estaremos llamándole Discipulado 2011, Discipulado 2012, Discipulado 2013, solo que con un lema diferente. Para ahora es Él ha vencido. Y por lo tanto podemos hacer un discipulado victorioso. No estamos en derrota. El Señor Jesucristo es el Señor de la historia. Es el Señor de la historia. En 1980 ocurrió algo glorioso aquí en este país. Algo glorioso ocurrió en el país en el 1980. En 1980 Dios visitó este país de manera sobrenatural. Nosotros, por la gracia de Dios, Dios nos permitió con varios de los hermanos que están aquí, trabajar coordinando esfuerzos de evangelismo en todo el país. Ese año, más de 60,000 gentes decidieron recibir a Cristo en su corazón. Solo ese año, con todo el esfuerzo que hicimos por todo lugar. Fue una movilización de iglesias por todo lugar. Yo estaba trabajando con la Cruzada Estudiantil para Cristo, aquí está el pastor Ricardo Fuentes también, y hay otros más que están por aquí. Y estábamos trabajando y coordinando ese esfuerzo. ¿Y qué pasó ese año? Bueno, ese año fue de salvación para este país. Al final del año, por primera vez en este país, estoy hablando de historia, yo dije que Jesús es el Señor de la historia. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor de la historia? Entonces, en ese año, 1980, estaba comenzando toda la movilización de la guerra civil aquí en el país. Pero también en ese año, al final del año, 1980, por primera vez, el estadio Flor Blanca se llenó, completamente lleno de hermanos cristianos. Vino un predicador y se movilizó la iglesia y llenaron ese estadio. No pudo entrar toda la gente se quedó afuera del estadio. Fue primera vez que se veía eso. Estoy hablando de 1980. ¿Cuántos de los que están aquí no habían nacido en 1980? Levanten la mano. Quiero ver, las manos levantadas. ¡Wow! No me hagan jarana. Algunos están levantando la mano. ¿Qué? 1980. ¡Wow! ¡Qué año! ¡Qué año más glorioso! ¡Qué año más poderoso! Nos costó esfuerzos por todos lados de andar coordinando estos esfuerzos. Pero ese año, a finalizar el 79, ocurrió algo para arrancar el 80. Yo me enamoré, hermano. Me enamoré. Wow. Fue el año que, ¿verdad? Algo pasó. Aquí está mi hermana Isabel que sabe de eso. ¿Verdad? Y dije yo con Becky, ¿no? A buscar a Becky. Becky va a ser mi esposa. El año 80 fue un año intenso en cuanto a trabajo. Yo viajaba de San Miguel para San Salvador y todo aquel trabajo era un trabajar. Pero ya estaba yo de novio y decía, hoy si nos casamos. Yo me casé en el año 82. ¿Por qué cuento esto, hermano? ¿Por qué les digo esto? Porque hubo un momento en nuestro noviazgo con mi esposa, nosotros los dos cristianos,
Pero hubo un momento en el cual tuvimos que ir de rodillas, con la palabra abierta, a decir de en qué consiste la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Y dijimos, Señor, ¿qué es? Ustedes saben, mi esposa viene de la iglesia Asamblea de Dios, una iglesia pentecostal, una iglesia de fuego, una iglesia wow. Y yo venía de la iglesia Misión Centroamericana, una iglesia calmada, doctrina, todo. Pero ¿cómo vamos a coordinar esto? ¿Nos podemos casar? Fuimos a Guatemala cuando ya estábamos casados y fuimos de luna de miel y viajamos también de Guatemala, ciudad de Guatemala Antigua en un bus, ¿verdad? Íbamos en el bus, vámonos a Antigua, Guatemala, una vuelta, vamos. Y íbamos para Antigua, recuerdo muy bien y lo he contado varias veces. Íbamos sentados, iba una señora, yo iba en medio, mi esposa a un lado, una señora, era un asiento de 3, seguimos una señora ahí. Y entonces dijimos, mira, ¿por qué no le comenzamos a platicar del Señor? Y luego, mire, ¿y usted conoce alguna iglesia evangélica? Sí, dijo, varias, tío, ahí en Antigua. Hay varias, así, ¿de cuáles hay? Y empezó a decirnos de las que había. Y entonces, y de repente nos pregunta, ¿y ustedes de cuál son? Entonces viene yo y le dije, mire, yo soy de la Misión Centroamericana, le dije, y mi esposa, y ella sabía que era mi esposa, es de las Asambleas de Dios, le dije. La señora iba viendo hacia el frente en el bus, nos preguntó viendo al frente, y yo recuerdo su cara y su expresión. Se dio vuelta así, se nos queda viendo con una cara de sorpresa. Y ustedes no se pelean. Así no se me olvide esa expresión, es que me quedó a mí grabada. Y entonces yo entendí la palabra que nos dio mi suegro, que está en la presencia de Dios. Mi suegro nos dijo cuando nos casamos, ustedes van a ser instrumento de Dios de unidad de la iglesia. Nos dijo eso. Yo recuerdo que eso nos dijo mi suegro cuando yo le dije, mire, quiero casarme con su hija y todo. ¿Y usted qué dice? No era fácil para mi suegro, yo hasta ahora ya lo medito. Fue una cosa tremenda. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Dios es el Señor de la historia. Y vieron, quiero decirles algo. Tuvimos que lidiar con este tema, la obra del Espíritu Santo. Quiero hablarles ahora de que el discipulado no se hace, sino, y lo que vamos a hacer es retomar el discipulado, a hacer el discipulado de Cristo, no se puede hacer sino con la obra del Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu Santo se puede hacer esto. Y quiero tomar un pasaje del Antiguo Testamento, un profeta, Zacarías, si usted lo busca en su Biblia, Zacarías, Malaquías, Mateo, es de los últimos profetas. Quiero hablar los próximos minutos de Zacarías. Zacarías es contemporáneo del profeta Ageo. Ageo está, el libro de Ageo está antes de Zacarías. Y los dos vivieron juntitos, eran contemporáneos. Trabajaron juntos haciendo el ministerio. Estamos hablando de que ellos vivieron en el año 500, profetizaron en el año 520 antes de Cristo. ¿Cuánto dije, hermanos? 500. 520 antes de Cristo profetizaron ellos. Pero ¿qué había pasado en esa época? ¿Qué había sucedido? Israel había estado cautivo durante 70 años en Babilonia. En el año 538 Ciro los dejó ir por dirección de Dios. Dios tocó el corazón de Ciro, un hombre impío, pero Dios tocó su corazón y los liberó y los mandó de regreso a su casa, a Jerusalén, a todo Israel, a los que querían irse. Zorobabel, un líder que estaba al frente, ya veremos de él. Zorobabel, que estaba líder, y Josué, que era el sumo sacerdote, los dos se pusieron de acuerdo, vamos de regreso. Y se unieron alrededor de 50,000 personas y regresaron desde Babilonia y viajaron hasta Jerusalén en el año 538. En el año 536, de acuerdo, estos son números cercanos, no se sabe las fechas exactas, pero ellos comenzaron a reconstruir el templo. El templo era, hermanos, oigan lo que voy a decir, el templo era el símbolo de que Jesús, que Dios es rey. Era el símbolo para ellos de que Dios reinaba sobre todo. Y les habían destruido el templo, Babilonia lo había destruido completamente. Y en el año 538 regresan y se establecen 2 años para establecerse. En el año 536, dos años después, comienza el proceso de reconstrucción del templo. Por lo tanto, antes de leer lo que es Zacarías, yo quiero leerles una porción que está en Esdras capítulo 3, versículo 8. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa o Josué, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos,
los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Comenzaron a reedificar el templo, año 536 más o menos después de Cristo. Comenzaron a trabajar y a trabajar. Se pusieron a laborar, dice el pasaje de Esdras, que mientras estaban poniendo los cimientos otra vez de esa casa, que era el lugar del trono de Dios, el templo no solamente era un lugar donde iban a adorar, era el lugar desde donde Dios reinaba para toda la tierra. Eso era lo que ellos creían. Y entonces ellos pusieron cimientos, y dice que los que habían visto el templo primero, cuando veían eso lloraban, porque estaban poniendo cimientos de aquel templo que les habían destruido los enemigos. Y entonces, y otros más comenzaron a alabar, y dice que Josué y Zorobabel puso gente a alabar a Dios, coros, puso a alabar al Señor, a exaltarlo, y comenzaron a alabar a Dios con toda su fuerza y la alegría. Unos gritaban alabando a Dios, y otros llorando también gritaban diciendo: oh Señor, mira lo que tenemos ahora. El templo antiguo había sido glorioso, de oro, una cosa hermosa, pero todavía todo estaba destruido. Y entonces comenzaron a construir, a reconstruir. La Biblia dice que mientras estaban reconstruyendo, los enemigos vieron y dijeron: ¿cómo es posible que esto reconstruyan ahí? Y comenzaron a mezclarse con los judíos, y llegaron a decirle: miren, nosotros les queremos ayudar a reconstruir, les queremos ayudar. Y los judíos dijeron: no. Zorobabel dijo: no, nosotros tenemos que hacerlo. Los que van a reconstruir esto somos nosotros, los que realmente somos judíos, los que eran pueblo de Dios en aquel entonces. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos vinieron y se quejaron y comenzaron una oposición fuerte ante los reyes que estaban de aquel imperio en aquel momento. Total, que al final detuvieron la obra. La detuvieron. Dice el capítulo 4 de Esdras y versículo 24: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida. Quedó suspendida la obra. La edificación quedó suspendida, abandonada. Y se fueron ellos a sus casas. Dijeron: muy peligroso, demasiada demanda, vámonos a descansar. La Biblia dice que suspendieron los enemigos, le metieron temor. Usted lee el pasaje de Esdras 4 y se da cuenta que todo era temor, todo era miedo, temor y miedo. Y ellos suspendieron la obra y se quedó aquella obra. Lo que vamos a leer ahora, esta mañana, lo que sucede en Zacarías, es en el capítulo, ya vamos a ver Zacarías. Resulta que aparecieron dos profetas, Ageo y Zacarías. Pero pasaron más o menos 15 años después. 15 años después. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de siempre de Esdras. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa o Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y quiero decirles de que ahí en adelante, entonces, estos dos profetas se convierten en los que tienen el mensaje, la palabra que trae ese impulso para seguir adelante. Yo quiero decirles esta mañana que habemos algunos que quizás tengamos algún tiempo de estar haciendo la labor. Y por un rato decimos: no, ya estuvo, suficiente. Suficiente. Voy a dejar esto. Quizás algunos puedan haberlo dejado, otros quizás están a punto de decir: no, mejor lo suelto. No, esto está muy difícil. Quiero hablarles ahora de Zacarías, porque Ageo predica, su mensaje es bien, ¿cómo le voy a poner? Le quiero decir sin ninguna interpretación errónea, pero era muy terrenal, era un mensaje: vayan al monte, traigan la madera. Así era el mensaje de Ageo. Levántense, dejen las casas, vayan al monte, así era Ageo. Pero Zacarías no era así. Zacarías era un mensaje muy espiritual, visiones de Dios. ¿Qué es lo que Dios está obrando en el corazón? Lo que Dios estaba obrando en el corazón. Así que hay diferencia, pero los dos eran juntos. Un mes predicaba uno la palabra, el otro mes decía el otro a predicar la palabra. Y así, entre los dos, animaron a todo el pueblo. Dice la Biblia en Ageo que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, y despertó el espíritu de Josué, y despertó el espíritu de todo el pueblo. Así que esta mañana es una mañana de despertar espiritual. Dígale a su hermano eso, es una mañana de despertar espiritual.
Gloria a Jesús. Vamos a Zacarías entonces. Zacarías, no puedo ver todo el libro. Voy a ver, hermano, básicamente el capítulo 4 de Zacarías. Capítulo 4 de Zacarías. Capítulo 4 de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo. Y tenemos que decir que este es el ángel de Jehová, que era Jesús mismo. Y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. ¿Qué hizo el ángel, hermano? Dice la palabra. Me despertó. Diga conmigo, me despertó. Wow. Todavía está temprano, pero puede ser que algunos estén durmiéndose. No, pero no. La palabra, yo quiero nada más enseñarles una sola palabra, porque me gustó esta palabra. La palabra en hebreo que es de despertar. La palabra es, se escribe una U y una R, y se pronuncia algo así como hur. Hur. Entonces, cuando dice que el ángel lo que hizo fue hacerle hur, ¿verdad? A Zacarías. Lo despertó. Yo me imaginé algo así como cuando alguien va en un caballo, ¿verdad? Y no sé cuántos han montado a caballo aquí. ¿Cuántos han montado a caballo? Algunos, bastante, gracias a Dios. Yo he montado a caballo y en burro, hermano. Viera la diferencia. Entonces cuando uno va, ¿verdad? Y entonces de repente uno dice, arre, arre, arre. Y dice el caballo adelante, ¿no? Va para adelante. Algo así es. Como alguien que el Señor, el Espíritu Santo viene y le dice, arre, hur, hur. Así es que ahora háblele en hebreo a su hermano y dígale, hur, hermano, hur. Está hablando en hebreo. Hur. Gloria a Dios. Me despertó. Me despertó. Ahora vean por favor esto. Dice Zacarías, yo estaba como un hombre que estaba soñando. Estaba descansando, tenía sueños. Pero vino y me despertó. En el profeta Ageo, en el libro de Ageo, dice que despertó el espíritu. Cuando dice que despertó, es que despertó el espíritu de él. La misma palabra se utiliza, despertó el espíritu de él. Y también de Josué. Quiero decirles, hermanos, que Dios hizo una obra milagrosa en el corazón de Josué y en el corazón de Zacarías. Esa obra milagrosa, yo le pido a Dios que hoy la haga el Señor aquí con nosotros. Esa obra milagrosa que Dios nos visite esta mañana. Con Josué hizo algo milagroso en el capítulo 3. Solo le voy a contar, ustedes lo pueden leer después. Satanás tenía acusado a Josué. Lo tenía acusado. Lo tenía, hermano, apagado por la acusación. Josué estaba quizás lamentándose y culpándose porque no avanzaba la obra, culpándose porque esto no camina, culpándose porque yo no veo que siga adelante, y culpándose porque él no hacía nada, culpándose porque él quizás no estaba haciendo lo que tenía que hacer, y Satanás lo tenía acusado, lo había acusado. La Biblia dice que Dios le dio la visión a Zacarías y le dijo, mira a Josué, y vio a Josué. Y en el espíritu vio a Josué, le hizo el diagnóstico espiritual. Y lo que vio en Josué, que era un hombre acusado, que tenía ropa viles, y Satanás parado diciéndole, estás como que estás vencido, estás derrotado, ya no puedes más. Satanás lo tenía a él vencido en el espíritu, vencido en el espíritu. Y la Biblia dice de que entonces lo que vio Zacarías y se le dio el mensaje a Josué, fue de que se puso Jehová de los ejércitos al lado de Josué, el sumo sacerdote. Habían dos líderes. Digan conmigo, habían dos líderes. Eran Josué y Zorobabel. Eran las cabezas que estaban dirigiendo todo. Pero él estaba acusado. Y no podía levantarse. Satanás lo tenía como un culpable. Y él se sentía vencido. Y la Biblia dice que Jehová se puso al lado de Josué. Y le dijo, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, el Señor te reprenda a ti. Y dice que entonces lo dejó Satanás. Y dijo el Señor, póngale ropas que sean ropas de gala. Póngale ropas que sean ropas preciosas. Póngale las mejores ropas. Porque yo en un solo día he perdonado el pecado de Josué. Quiero decirles una cosa, hermano. Y él habló de un hombre. Dijo, he aquí mi siervo el renuevo. Le llamó a Jesús el renuevo.
el renuevo. Jesús es el renuevo. Jesús es el que renueva la vida. Jesús es el que trae un nuevo frescor a la vida. Se llama el renuevo nuestro Señor. Y dice la Biblia que entonces cuando venga el renuevo, dice el Señor, en un solo día voy a quitar el pecado de en medio de la gente. Y quiero decirles que hay una cosa que para que nosotros nos movamos en el Espíritu, lo primero que tenemos que tener es claridad, que Dios ha perdonado nuestros pecados. Que Dios no va a acusarnos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo. ¿Quién los va a acusar? Dios es el que justifica a los escogidos de Él. Dios lo ha hecho justo a usted. No hay pecado que lo tenga usted por qué tener postrado, derrotado, culpable. Cuando usted viene a Cristo de corazón, cuando usted dice, Señor, yo creo en la cruz, tu obra es perfecta, entonces Dios lo hace a usted justo y usted es perdonado de todo pecado. Los que hemos sido perdonados de todo pecado nos gozamos con ese perdón. Lo sentimos tan profundamente porque sabemos lo que es el pecado. Cómo hace el pecado para tenernos tristes, deprimidos, vencidos, derrotados. Pero cuando decimos y nos damos cuenta, el Señor me ha perdonado pecado, decimos, wow, gloria a Dios. Amo la cruz de Cristo. Amo la cruz del Calvario. Porque en esa cruz Él perdonó todos mis pecados. El renuevo perdona pecado. Pero no solo eso. Resulta que en el capítulo 4 Dios viene a Zacarías y le dice, Zacarías, tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo. Quiero que veas. ¿Qué ves, Zacarías? ¿Qué ves? Después que lo despertó le dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? Yo quiero que leamos versículo 2, capítulo 4. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado. Y aquí lo que miro es un candelabro todo de oro, con un depósito encima, o sea, un tronco, ¿verdad? De oro, candelabro con un depósito encima, y 7 lámparas encima del candelabro, y veo 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a ese candelabro veo 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Eso es lo que veía. Esta mañana Dios pregunta, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo tú? Porque ahora resulta que Zorobabel también estaba 15 años que había dejado la obra. 15 años que había estado él. No se puede. La amenaza es mucha. El riesgo es alto. Nos pueden matar. Puedo perder mi casa. Porque el riesgo es alto. Para hacer esta obra quizás voy a perder mi casa. ¿Cómo voy a hacer? Y él se puso, la verdad es que mejor no hacerlo. Y Zorobabel, porque digo esto porque es la lógica que dice Ageo que tenía la gente. Había dicho, bueno, dijo Ageo, ¿y cómo es que ustedes tienen casas bien bonitas? Y la casa, el templo de Dios, la obra de Dios está abandonada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que tienen casas tan hermosas y la obra de Dios, el proyecto de Dios está abandonado? Eso dijo Ageo. Ahora viene Zacarías y dice, cuando va donde Zorobabel, dice, te voy a enseñar lo que está pasando en Zorobabel. Ya le enseñó lo que estaba pasando en Josué. Ya ha levantado a Josué con esa palabra, levanta a Josué, pero ahora viene con Zorobabel. Y lo que le dice, hermanos, en el versículo 2, ¿qué ves? Y él dice que ve un candelabro, 7 brazos, no sé cuánto han visto eso, ese candelabro que es de los judíos, la religión judía, ¿no? Ese candelabro, ahí está el candelabro, de 7 brazos. Y luego a un lado, un árbol de olivo y al otro lado otro árbol de olivo y el candelabro en medio, y con unos tubos se conectaba de los olivos hacia el depósito y de ahí subía y se encendía el candelabro. Eso vio él. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y él le pregunta al ángel, le dice, ¿qué es esto, Señor mío? Versículo 4. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Miren cómo le dice Señor. Y no le reprende el ángel, o sea que era el Señor que estaba con él. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la palabra? Le dijo a Zorobabel,
tú has estado pensando que cuando tengas un gran ejército, has estado pensando que cuando tengas suficientes recursos económicos, has estado pensando que cuando tengas todo lo necesario, entonces vas a reiniciar. Te quiero decir, Zorobabel, que no es con recursos económicos, no es con ejércitos de personas y con fuerza, sino es con el Espíritu de Dios que va a ser hecha la obra. Ahora quiero decirles, hermanos, que la gente piensa, y quizás algunos están diciendo, no puedo hacer nada porque no tengo dinero, no puedo hacer nada porque no tengo los recursos necesarios, no puedo hacer nada porque no me alcanza. Quiero decirles esta mañana que el Señor dice, no es con dinero que se hace la obra. No es con fuerza humana que se hace la obra, es con el Espíritu de Dios que se hace la obra. Esta mañana les quiero decir que el discipulado, el levantar ese nuevo templo, ahora no es el templo de Zorobabel, que así se llamó después el templo de Zorobabel, después de que era Salomón se convirtió en el de Zorobabel, porque Zorobabel lo levantó. Ahora no es el templo de Zorobabel, ahora es el templo de Jesucristo. Ese templo de Jesucristo es la iglesia, los que sostienen la verdad en la tierra, columna y baluarte de la verdad para todas las naciones, la iglesia del Dios vivo. Ahora esa iglesia tiene que ser edificada, porque el mundo se está desmoronando, porque el mundo se cae, porque los sistemas se corrompen, porque todo se destruye, pero hay una institución, un cuerpo, un pueblo que sostiene la verdad y que sostiene por los siglos la verdad que se mantiene para siempre. Se llama la iglesia del Dios vivo, la iglesia que Cristo, por la cual Él murió y la compró. Alabado sea Dios por eso. Ahora hay que edificar esa iglesia. Hay que edificar esa iglesia, hermanos. Es un trabajo. Y decimos, bueno, no, tal vez cuando tengamos un templo grande, ¿verdad? Aquí venimos nosotros, hermano Numa, bien lindo este templo, ¿no? Dios se lo ha dado, bendito sea Dios. Y quizás cuando tengamos eso, Dios nos va a usar, pero ahorita no. Hay que ver el Señor, a ver a quién usa el Señor. Quizás voy a ir a un lugar donde tenga un templo bonito, y empieza aquella cosa. Yo no sé si somos poquitos. Nosotros ahí en Coquiamita, ¿verdad? Nosotros somos poquitos. O quizás en el tránsito somos poquitos. O quizás, no, aquí mi grupito. ¿En qué consiste esto? No depende de la cantidad de gente. Depende del poder del Espíritu Santo. Y le digo a Zorobabel, quiero que sepas, Zorobabel, que tú has estado pensando en todo eso. Quiero decirte ahora que tú has estado mal enfocado. Te quiero decir dónde está la clave. La clave está en mi espíritu, dice el Señor. Por lo tanto, esta mañana quiero que diga, yo quiero enfocarme en la obra del Espíritu Santo. Dígalo conmigo, yo me quiero enfocar en la obra del Espíritu Santo. De rodillas con mi esposa yo sé que hasta lloramos. ¿Cuál es la obra del Espíritu? ¿Cómo hace la obra del Espíritu? Porque no es cuestión, nada se sostiene por la fuerza humana. Es cuestión del Espíritu de Dios. Y entonces, yo quiero hablar con ustedes, ¿cómo se ve un ministerio que comienza a reedificar, que se levanta? 3 cosas voy a decir. ¿Cómo se ve ese ministerio con el Espíritu y lleno del Espíritu y dice a trabajar y comienza a edificar? ¿Cómo se ve ese ministerio? ¿Cómo se ve esa obra del Espíritu? Porque al fin y al cabo el Espíritu no lo veo. Pero ¿qué se ve? ¿Qué se logra ver? Quiero hablar de 3 cosas. En primer lugar, según el versículo 7, esa obra de un ministerio lleno del Espíritu Santo, avivado, despertado por el Señor, en primer lugar, es un ministerio de gracia victoriosa. Es un ministerio de gracia victoriosa. Versículo 7, lo repito, ministerio de gracia victoriosa. Versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? La pregunta. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Escuchen al Espíritu Santo hablando. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él, Zorobabel, sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Gracia victoriosa. Gracia vencedora. Gracia irresistible que vence. Cuando Dios comienza a obrar, no hay quien su mano pueda detener. Y este pasaje dice de que había un monte. ¿Cuál monte era? Bueno, en aquel momento podría haber sido 20 años que habían venido a trabajar y de repente habían encontrado un gran monte ahí, de despojos, de
cosas arruinadas, un monte grande. Y solo verlo decían, ¿cómo vamos a reconstruir eso? La verdad, yo agradezco por todo el trabajo que ha hecho todo el equipo aquí en este congreso. Es un trabajar, hermano. Ayer vi a unos hermanos mojándose, armando las cosas para que todos tengamos lo necesario ahora al regresar, al venir aquí. Es un trabajo tremendo. Yo veo a la gente y digo, Dios mío, ¿cómo le pone en su corazón tanto esfuerzo? Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, cuando ellos estaban allá tratando de reconstruir, vieron un monte quizás de escombros. Monte de cosas de que ya no servían. Ese monte dice, ¿sabes qué va a pasar con Zorobabel? Cuando saque la primera piedra y decir, vamos a botar este monte, lo va a hacer por la gracia y con gritos de que la gracia de Dios ha comenzado a obrar. Es la gracia de Dios la que va a destruir este monte y lo van a remover ese monte. Quiero decir que no era cuestión solamente de orar y ya va a desaparecer. Era cuestión de trabajar también ahí, remover ese monte para que fuera construido el monte de Jehová. ¿Quién eres tú, oh monte? Dice el Espíritu de Dios. Hermanos amados, cuando tenemos un ministerio lleno del Espíritu Santo, es un ministerio que encuentra confrontación y batalla. Encuentra oposición. Lea la Biblia, lea el libro de los Hechos. Lea a esa gente llena del Espíritu Santo. No son gente llena del Espíritu Santo para sentirse, ay, qué lindo, al fin no tengo problemas. Era gente llena del Espíritu Santo para decir, ahí viene otro más, otro problema más. Pero ¿quién eres, monte? El Señor te va a reducir a nada. Y se levantaban otra vez, los metían presos, los golpeaban y salían de ahí gozosos. Dicen, ¿saben qué pasó? Nos golpearon, me han dicho que me calle, pero ¿saben qué vamos a hacer mañana? Vamos a salir a seguir anunciando la palabra de Dios. Los montes caían ante ellos, porque no hay ministerio lleno del Espíritu Santo que no tenga oposición. ¿Por qué Dios deja montes? Porque Dios quiere entrenarte como un vencedor. Porque Dios no quiere gente acobardada en su reino. Dios quiere gente que aprenda a vencer, que aprenda a vencer. Y dice aquí que con aclamaciones, gracia, gracia, la gracia de Dios, la gracia de Dios. El apóstol Pedro en su primera epístola le dice a los hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego por la que están pasando. Es necesaria para ustedes. Porque aún el oro que es perecible, se prueba con fuego para que salga lo mejor del oro. Y ustedes están pasando por pruebas. Quiero decirles algo, dijo él. En el capítulo 5, versículo 10, le dijo él esta palabra. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo os establezca, os fortalezca, os perfeccione, os afirme. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. Gracias. El Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia. Nos da la fuerza para seguir. En segundo lugar, el versículo que sigue ahí, el versículo 8, dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. En segundo lugar, el ministerio lleno del Espíritu, un ministerio además de gracia, es un ministerio de fidelidad perseverante. Fidelidad perseverante. ¿A qué me refiero? Zorobabel que comenzó, usted lo puede leer en Esdras, dice el Señor, por el Espíritu de Dios, te digo Zorobabel, que no solo vas a comenzar, sino que vas a terminar esta obra. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová. Lee el Nuevo Testamento y habla del Espíritu de Dios que recorren toda la tierra. Por el Espíritu dice, ¿sabes qué va a pasar, Zorobabel? Que todos van a ver la plomada. Es decir, la plomada cuando ya termine el templo, que esté terminado todo, vas a poner la plomada y todo va a estar bien edificado. Pondrás la plomada y el trabajo va a estar bien realizado, bien hecho. No va a estar pando, sino que por la gracia mía vas a trabajar, pusiste la primera piedra, pero también vas a terminar de ver esta obra realizada. Y quiero decirles, hermanos, que un ministerio lleno del Espíritu Santo es un ministerio que es fiel.
hasta ver que se termine la obra que Dios ha dicho que se va a hacer. Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Los escombros no son los que determinan la fidelidad de los hijos de Dios. Lo que determina la fidelidad del Hijo de Dios es la obra del Espíritu en nuestro corazón, que nos hace fieles. Fieles, aún Cristo llegó a la cruz del Calvario, sufrió la cruz del Calvario con gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo llenaba a él. Fidelidad, fidelidad. Quizás ahora veamos escombros, quizás ahora lo que tengamos delante son montes, pero Dios dice que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos viviendo con el poder del Espíritu Santo, vamos a ser fieles hasta que la obra sea terminada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Gloria a Dios, gloria a Dios. Fidelidad perseverante, fidelidad a prueba, fidelidad que viene en las dificultades pero se vuelve a levantar. Puede dejar, quizás hasta por un tiempo desánimo puede venir, pero la fidelidad permanece. El Espíritu Santo nos hace fieles. Nos hace fieles. Llenura del Espíritu Santo significa fidelidad. Y por último, quiero leer la última parte. Versículo 11. Yo quiero hablarte en tercer lugar. El ministerio del Espíritu Santo es un ministerio de humildad, humildad amorosa. Humildad amorosa. Gracia victoriosa, fidelidad perseverante, humildad amorosa. ¿A qué me refiero con humildad amorosa? Miren lo que dice versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda, a su izquierda? Y como que no hubo respuesta. Y hablé de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro, oiga esto, que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Quisiera, hermanos, hablar, ¿quiénes eran esos dos ungidos en el tiempo de ellos? Zorobabel y Josué. Ellos están delante de mí, dijo el Señor. ¿Y qué son ellos? Son como dos árboles que están virtiendo aceite. Están ministrando para que el candelabro que representa al pueblo esté encendido. En el Nuevo Testamento dice que los candelabros es la iglesia del Dios vivo. De tal manera de que cuando vemos ahí, decimos, ¿y de qué se trata esto, Señor? ¿Qué son esos olivos? ¿A qué te refieres? ¿Cómo es que ese candelabro se mantiene? En el pueblo de Dios todos somos iguales delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay diferentes funciones. Hay diferentes funciones. Y a menos que el pueblo de Dios entienda que tiene que recibir por fe de lo que Dios quiere darle en la verdad, no va a avanzar el pueblo de Dios. Quiero explicarles esto un poquito más. En el Nuevo Testamento. Quiero ir a la epístola a los Gálatas rápidamente, hermano. Me voy a saltar al Nuevo Testamento para que vean a otro que era un olivo, ¿verdad? En esa dimensión que estoy hablando, que es el apóstol Pablo. Gálatas, vamos a ver, capítulo 4, Gálatas capítulo 4. ¿Están conmigo, hermanos amados? Amén. Gálatas capítulo 4. No pierdan de vista, por favor, Zacarías, que dentro de un momento regresaremos para cerrar este mensaje. Dice en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, dice el apóstol Pablo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Había una circunstancia que lo llevó a Pablo a anunciar el evangelio a los Gálatas. Una enfermedad. Versículo 14. ¿Están conmigo, hermanos amados? Me quiero que vean la Biblia. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Lo recibieron como un ángel
como a Cristo Jesús. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Qué amor, ¿no? Dice, si hubieran sacado los ojos para dármelos. Versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y aquí está el punto. Quisiera hablar, hermanos amados, que el asunto es decir la verdad, hablar la verdad, ministrar la verdad. Es lo que está diciendo el apóstol. Él estaba fluyendo con la verdad. Estaba fluyendo con la verdad. Oraba por la gente. Ministraba a la gente. Estaba con ellos. Pero de repente los Gálatas, al principio, qué bendición con Pablo. Pablo, como un ángel. Es más, dice que casi como que si era Cristo Jesús, era tan aquel cariño, aquel amor, aquella relación que recibían de él. Y la iglesia iba caminando. Pero de repente ellos, ya no más con Pablo. No queremos. Dice que hasta lo vieron como enemigo a él. Ya no recibían de Pablo. El olivo que tenía Dios en ese momento estaba fluyendo hacia ellos y de repente se detiene todo. Y la iglesia de Gálatas comienza a perderse, comienza a irse por otro lado. Bien interesante, hermano. Porque Dios es el Dios de la historia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ustedes lo han dicho ahora, es el Dios de la historia. En el tiempo de Zacarías, Zorobabel y Josué, le dice el Señor a Zacarías: Zacarías, te voy a enseñar algo del Espíritu. Esos hombres, Josué y ese hombre que se llama Zorobabel, son como dos olivos que están fluyendo de ellos para que el pueblo se encienda, para que se despierte la iglesia de aquel entonces. En el tiempo de Pablo, era Pablo que estaba ministrando con sus discípulos. Ahí estaba Epafrodito, ahí estaba Tito, ahí estaba Timoteo. Vete, Timoteo, allá, ve a ministrar la palabra. Y la gente, cuando recibía la palabra, se encendía con el Señor y volvía y se iluminaban las ciudades con aquella iglesia que era como un candelabro, iluminando las ciudades con la verdad de Dios, sosteniendo la verdad del Señor. Pero de repente algo pasó y ya no recibían de Pablo. Comenzaron a ser quisquillosos de Pablo. ¿Y quién que está diciendo este? Ya oímos a otro. Ya no podemos oírlo a él. ¿Qué? No es cierto lo que dice. Y dice: me he hecho enemigo de ustedes si no me han hecho ningún agravio. Estamos aquí para complementarnos. Esta mañana yo quiero decirles de que aquí en este lugar hay pastores que son ungidos del Señor para bendecir a toda la iglesia. Si usted no ve a su pastor como un ángel que Dios lo ha enviado para bendecirlo, usted no va a recibir. Iglesia del Señor, hay pastores. Hay pastores. Dios es el Señor de la historia. No nacemos por nuestra voluntad. Nacemos por la gracia del Señor. Dios nos da vida. Y Él dice: ahora yo lo voy a bendecir a través de estos. Son olivos. Quiero que estén sentidos. El Espíritu de Dios, ciertamente el Espíritu Santo, es Espíritu soberano. Pero Él ha soberanamente escogido a algunos para que sean olivos que estén ministrando. Cada generación tiene sus propios olivos. Cada generación tiene sus propios olivos, los cuales son llamados por Dios para entregarse por la iglesia. Para que la iglesia reciba la bendición del Señor y tengan la unción del Señor fluyendo hacia ellos. Esta mañana es una mañana muy determinante para la iglesia Campamento de Dios y para las demás iglesias que están aquí. Dentro de un momento yo voy a pedir a los pastores que pasen ahí. Y no vamos a dar palabra profética, solamente vamos a orar por ustedes. Vamos a orar que reciban de Dios llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Para que la iglesia se encienda. Y que podamos hacer otra vez, trabajar. Si usted no quiere hacer el trabajo de Dios, usted dice: no tengo interés. Yo quisiera una llenura del Espíritu Santo, pero para nunca más trabajar.
tal vez así, es más bonito así, que Dios me llene y así nunca más trabajo, nunca más, ay, ya no. No lo va a llenar el Señor. Y es más, yo quiero decirles a esta mañana aquí en este lugar, esto que estoy diciendo es determinante para usted, se lo aseguro. Y cuando usted viene y dice, yo recibo con humildad y con amor, porque no es un sometimiento utilitarista, vamos a utilizar a la gente, les vamos a mostrar que nosotros somos los poderosos y ya van a ver que todo eso, no es eso. Es sencillamente lo que Dios ha hablado. Y cuando la iglesia recibe y dice, yo sé que Dios tiene que darme, Dios va a darme, la iglesia se enciende para la gloria del Señor. La iglesia se enciende para la gloria del Señor. Por eso dice Ageo, y fue despertado el espíritu de Zorobabel, fue despertado el espíritu de Josué, y fue despertado el espíritu de todo el pueblo. Y se fueron a trabajar a la casa de Dios, bajaron madera, comenzaron a trabajar todo. Estos días necesita obreros el Señor. Gente que diga, yo me voy a poner, yo voy a discipular a otro, voy a quizás algunos días, ¿y de qué se trata eso? ¿Que vamos a estar de tiempo completo todos? No, no. Solo con que cuide a otro, que hable de Cristo con otro, que le enseñe a otro, que ore por otro, que le ayude. Que usted diga, yo voy a ser discípulo, voy a ser un discípulo, voy a ser otro discípulo, voy a ser otro discípulo ahora. Este año Dios me tiene aquí, me tiene en este lugar, porque Dios quiere que haga un discípulo. Un discípulo quiere el Señor que yo haga. ¿Quién va a ser, Señor? Ayúdame, yo le voy a dar a otro para que camine contigo. Yo no soy perfecto, yo también me desanimo. Usted lo puede decir a Dios con toda libertad. Yo también me desanimo, Señor. Y quiero decirle en primer lugar que los primeros discípulos que debe tener todos los que tienen hijos son sus hijos. Sus hijos. Dígale, Señor, que mis hijos sean mis discípulos también. Quiero enseñar la palabra a mis hijos. Porque muchas veces le he gritado a mis hijos. Los he ofendido, los he dañado. Y ellos ni quieren ir a la iglesia porque saben que es mentira, que es farsa. Porque me han visto ahí cantando y en la casa yo gritándoles. Y no quieren ni siquiera saber ya de religión. Saben que es mentira. Solo están esperando el momento para irse de la iglesia. Porque ellos saben que somos un montón de hipócritas en la iglesia. Pero la hipocresía ha sido mía, Señor, perdóname. Quiero que mis hijos sean mis discípulos en primer lugar. Quiero que ellos vean que yo me arrodillo, que yo pido perdón, que yo le enseño la palabra. Y luego quiero tomar a otro también. Quiero hacer discípulo de este otro y de este otro. Señor, ayúdame. Porque a nadie le interesa a otro. El país se hunde por el egoísmo. Cada quien dice que son líderes, pero cada quien busca su propio beneficio. Ellos dicen, vamos a salir en la foto con alguien cargando, pero nadie busca al otro para servirle. Pero ahora hay un pueblo que con humildad se entrega a servir al Señor. Ese pueblo es el pueblo de Dios, que sirve a Dios, que sirve al prójimo, porque lo ama, porque Dios le ha dicho, en esto consiste el amor, en esto consiste todo, en que yo te amé a ti, ahora tú ama también a tu prójimo. Y enséñale a otro. ¿Qué me importa? De todas maneras, hay que la iglesia, hay que vean, hay que ver el pastor y que vea él cómo sale. Yo soy otra cosa. Yo tengo mi trabajo, yo tengo todo que hacer. Yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para andar perdiéndolo en otras cosas. Yo no tengo tiempo para andar cuidando a otra persona. Yo no tengo tiempo para eso. Yo le digo en esta hora, en el nombre del Señor, los discípulos de Cristo se caracterizan por una cosa, porque siempre toman a otro para que lo siga a Jesucristo. Los discípulos de Cristo son pescadores de hombres que van y hacen que otros sigan, que otros también vayan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta mañana yo voy a pedir a los pastores que pasen, que oren por todos los que quieran. Pero los que quieran decir, yo quiero ser lleno del Espíritu, pero no quiero ser lleno del Espíritu para que Dios me lleve a un puesto y Dios me traiga una hamaca celestial. Y me ponga una hamaca y diga, wow, hoy sí. Y que me traiga unos ángeles que me den uvas y que los ángeles estén ahí. Uy, qué lindo, qué bendición. Uy, lleno el Espíritu, embriagado el Espíritu, qué lindo. Y después, ay, viene el problema y yo no me meto en eso. No. Nos llena el Espíritu para que enfrentemos los montes. Por gracia los derribamos. Somos fieles hasta ver que se termina la obra. Si Señor, no voy a soltarlo, no lo voy a soltar, es que este diablo es tremendo. Me quería hacer infiel a mi Señor, pero no lo suelto hasta que termine. Y
Señor, yo no me desconecto del cuerpo. Voy a estar recibiendo del cuerpo con humildad. Yo sé que me aman. Yo también los amo a mis líderes, a mi líder de grupo, a mi supervisor, a mi pastor, mi pastora. Yo los amo. Sé que también ellos están interesados en mí. Señor, yo me someto. El diablo me ha mentido, me ha dicho que son unos egoístas, me ha dicho que lo que andan buscando es su propio beneficio. Ya basta con el diablo. Jehová te reprenda, Satanás, dijo el Señor. Jehová te reprenda, Satanás. Este es un solo cuerpo que Cristo ha unido, que Cristo ha traído juntos para que caminemos en la voluntad del Señor. Cuando un pastor está orando por la gente, dice: yo voy a orar por esa persona y voy a orar. Quiero que sepa que el aceite está fluyendo. Quiero que sepa que el aceite está fluyendo. Y no se haga usted el orgulloso de que nada, que no. No, sepa que alguien está clamando por usted. Así como clamaron para que usted se convirtiera, ahora hay gente que clama para que usted se sostenga. No podría sostenerse en sus propias fuerzas. Necesita el clamor de alguien. Necesita la administración de otro. No diga: es que solo yo soy aquí. Solo yo soy el único discípulo. Sepa que hay otros que han estado clamando, quizás ayunando por usted, para que usted se mantenga firme, para que usted sea fiel a Dios. Hay otros que han pagado también el precio por usted. Ahora páguelo usted por otro. Ahora páguelo usted por otro también. Y diga: Señor, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, Señor. Vamos a hacer de este siglo un siglo de discípulos de Cristo. El reino se va a manifestar. El día de ayer los jóvenes, qué desafío el día de ayer los jóvenes. Me dijo un tallerista allá en aquella esquina, me dijo: hermano, con ese grupo de jóvenes se puede revolucionar todo el país. Se lo digo, me dijo, se puede revolucionar el país. Y yo dije: Señor, danos jóvenes llenos del Espíritu Santo. Se lo clamo al Señor, para que no solamente dancen, sino que estén llenos del Espíritu de Dios. Para que el Señor se mueva con poder en medio de esta nación. Está necesitando esta nación una iglesia llena del Espíritu. No está necesitando otra estrategia y una cosa rara. No, está necesitando gente llena del Espíritu que sea fiel a Dios. Que bote montes, que establezca el reino de Dios. Que los montes sean quitados de en medio y crezca el gran monte del reino de Dios en toda la tierra. Quiero pedir, hermanos pastores, que por favor me ayuden. Van a ponerse aquí adelante. Y los hermanos, bueno, lo que primero antes que pasen ellos, yo quisiera pedir con tranquilidad. Los pastores van a venir a orar por ustedes. No, ustedes no van a pasar frente a ellos, sino que yo quiero que todos aquellos que le dicen: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu. Quiero hacer el trabajo de discipulado. Me va a costar porque voy a enfrentar montes, pero Señor, yo lo voy a hacer. Una cosa puedo decirte, Señor, que yo quiero al final tener la plomada de decir: fue realizado. Lo hice, Señor. Terminé. Como dijo Pablo, terminé la carrera. He terminado la carrera. La obra ha sido hecha. Entonces, si usted quiere eso, usted va a venir aquí adelante, ahí al frente, para recibir de los pastores oración, para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Quizás algunos van a hablar en lenguas. Quizás otros van a sentir una seguridad de que ahora en adelante van a trabajar para el reino de Dios. Quizás otros van a recibir fortaleza. Decir: yo estaba todo débil, pero ahora me voy fortalecido por el Señor. En la tarde tendremos Santa Cena. Eso va a ser una cosa gloriosa también aquí. Pero ahora vamos a ministrarles. Yo quisiera pedirles a todos los hermanos que quieran venir al frente a recibir llenura del Espíritu Santo, que oren los pastores por ustedes. Quiero pedirles que pasen al frente. Ahora es el momento. ¿Quieren pasar adelante los que quieran venir aquí para ser llenos del Espíritu Santo? Pasen, hermano. Pasen, hermano. No tengan temor, pasen. Esto va a ser una cosa hermosa. Van a salir de aquí a edificar la casa de Dios, a edificar el templo que quizás ha sido abandonado. Ahora hay otros proyectos, y mientras los hermanos pasan, los pastores van a comenzar a imponer sus manos, y lo que van a hacer, traten de ubicarse, no, acérquense, por favor, acérquense. Los pastores lo que van a hacer es imponer manos y orar, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas. Nuestras manos no son mágicas, solamente son instrumentos, solamente somos un canal. El Espíritu Santo fluye cuando los santos permiten que los
siervos de Dios, los olivos, le ministren. El Espíritu Santo fluye cuando los santos permiten que los olivos le ministren. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos, Señor. Padre, aquí estamos. Cierre sus ojos y dígale: Señor, vengo dispuesto a que tú me llenes para hacer la obra, a que me fortalezcas. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora los pastores ministran a ustedes, comienzan a ministrarles. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reciba con humildad y con amor. Ve a los pastores como que Dios le envía un ángel para ministrarle. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los montes sean derribados, los obstáculos sean removidos. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo lo llene, hermano, hermana. Que vaya a su casa a ser discípulo de sus hijos. Que vaya a su comunidad, a su trabajo, a su negocio. Que vaya a su escuela, a su universidad. Que vaya a su vecindario a ser discípulos de Cristo. Llénalo, Señor, llénalo, Señor, llénanos este día, Señor. La gloria tuya venga sobre nosotros, Señor. La gloria tuya venga sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.